Bienvenido a este viaje fascinante hacia la comprensión más profunda de la vida y la muerte. Hoy nos adentramos en un tema que ha intrigado a la humanidad durante milenios: la muerte. ¿Qué es realmente la muerte? ¿Un final abrupto e inexplicable? ¿Un abismo oscuro donde todo se disuelve? ¿O tal vez un pasaje hacia territorios invisibles que siempre han estado a nuestro lado, esperando ser descubiertos? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha levantado su mirada hacia el cielo, preguntándose por el destino de su alma. La muerte, ese enigma fascinante y aterrador, se ha convertido en el umbral que todos debemos cruzar, pero del que casi nadie habla con claridad. En el mundo occidental, solemos temerla, ocultarla, disfrazarla. La tratamos como un enemigo que acecha, un monstruo al que debemos resistir a toda costa. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma completamente diferente de ver la muerte, una en la que no es un enemigo, sino una maestra que tiene mucho que enseñarnos? En las tradiciones espirituales más antiguas, la muerte no era un castigo ni una amenaza, sino una guía, un maestro sabio. Y entre todas esas enseñanzas, pocas son tan profundas, tan misteriosas y tan iluminadoras como las contenidas en el libro tibetano de los muertos, también conocido como el Bardo Thodol. Este texto milenario no es simplemente una guía funeraria, ni un manual de creencias exóticas. Es mucho más. Es un mapa del alma en tránsito, una cartografía que detalla lo que ocurre en los momentos posteriores a la muerte, cuando la conciencia se libera del cuerpo y atraviesa distintos estados o bardos. Pero lo fascinante de este texto no es solo lo que describe del proceso de morir, sino su mensaje profundo. Aprender a morir es, en realidad, aprender a vivir. Visualiza por un momento. Imagina que la vida no es una línea recta que termina en un punto final, sino un río que fluye, un río que atraviesa orillas invisibles. Y si la muerte no fuera un muro sino un puente que podemos cruzar con claridad y despertar, al igual que cualquier puente, podemos cruzarlo con miedo, dudas y confusión, o con sabiduría y claridad, y es aquí donde entra el Bardo Thodol. Este libro tibetano es una linterna que ilumina el camino hacia el otro lado, un camino que en realidad ya está dentro de nosotros. En este video, te invito a explorar su misterio, a desentrañar el contexto histórico y filosófico que rodea este texto tan fascinante, a comprender cómo surgió en el corazón del Tíbet y por qué sigue siendo tan relevante hoy. Pero eso no es todo. Más allá de su análisis histórico, nos sumergiremos en la explicación central de este libro: los estados intermedios, las visiones luminosas y aterradoras que la conciencia enfrenta cuando deja el cuerpo. Y lo más importante, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida cotidiana? Es cierto, estamos hablando de la muerte, pero lo que descubriremos es que la muerte no está separada de la vida. La muerte no es algo que solo ocurre al final. Cada día, en cada instante, estamos experimentando pequeñas muertes, pequeñas oportunidades para despertar. Y lo que el Bardo Thodol nos enseña es que cada una de estas experiencias nos prepara para vivir con más plenitud, para liberarnos del miedo, para abrazar la impermanencia y transformarla en nuestra fuerza liberadora. Así que prepárate, porque este no será un viaje ligero. Vamos a mirar de frente el misterio más temido, pero al hacerlo, descubriremos el secreto de la existencia misma. Y cuando todo haya terminado, estarás listo para aplicar estas enseñanzas a tu vida y transformarla de maneras que ni imaginas. ¿Estás listo para descubrir la gran verdad sobre la muerte y la vida? Vamos a comenzar. El Bardo Thodol, o libro tibetano de los muertos, no es simplemente un texto religioso o un tratado teórico. Es una obra viva, nacida en el corazón del Tíbet, un lugar donde las montañas eran vistas como guardianas de secretos cósmicos y la espiritualidad impregnaba cada aspecto de la existencia. En el siglo VIII, según la tradición tibetana, el maestro Padmasambhava
reveló este texto a los habitantes del Tíbet, introduciendo el budismo tántrico en la región. Sin embargo, su transmisión fue oral y simbólica, mucho antes de que se registrara por escrito, lo que lo conecta con tradiciones mucho más antiguas. La palabra bardo significa estado intermedio o transición, pero en la visión tibetana, el concepto de bardo va mucho más allá del simple lapso entre la muerte y el renacimiento. En esta tradición, la vida misma está hecha de bardos, de momentos de transición, transformación, ruptura con lo anterior y apertura a lo nuevo. El nacimiento es un bardo, el sueño es un bardo, la meditación profunda es un bardo, y por supuesto la muerte es el tránsito supremo. De este modo, el Bardo Thodol no es solo un texto funerario, sino una filosofía de los umbrales, una guía para navegar esos momentos liminales en los que la conciencia atraviesa fronteras y se encuentra con lo desconocido. Históricamente, este texto era leído en voz alta a los moribundos o recién fallecidos, con la creencia de que aunque el cuerpo haya dejado de responder, la conciencia sigue escuchando. La guía se convertía en un faro de luz en la oscuridad, recordando al alma que no debía temer a las visiones luminosas ni a los espectros aterradores que podrían surgir durante su tránsito, porque todos son proyecciones de la propia mente. Este detalle es crucial. Lo que enfrentamos después de la muerte no proviene de algo externo a nosotros, sino de nuestro propio interior. El cielo y el infierno, entonces, no son lugares lejanos, sino reflejos de nuestra conciencia. Si comparamos este texto con otros tratados funerarios, como el Libro de los Muertos de Egipto o los Misterios Órficos de la antigua Grecia, el Bardo Thodol se distingue por su enfoque en la mente como creadora de toda experiencia, ya sea en la vida o en la muerte. Te invito ahora a reflexionar sobre algo profundo. La muerte no es el opuesto de la vida, sino su recordatorio más importante. La muerte nos recuerda lo frágil que es la vida, pero al mismo tiempo, su infinita profundidad. Si aprendes a soltar, a morir en cada instante, aprenderás lo que significa realmente vivir. Y es aquí donde el Bardo Thodol nos enseña algo radical. La muerte y la vida son dos caras de la misma moneda. A lo largo de este viaje, quiero que te prepares para comprender cómo la muerte no es solo un final, sino un entrenamiento continuo para vivir con lucidez y autenticidad. Porque la vida es, en última instancia, el gran ejercicio para preparar ese tránsito final. Cada vez que soltamos lo que nos limita, cada vez que desapegamos de nuestras creencias, emociones y deseos, nos estamos preparando para el viaje más grande de todos. Este es solo el comienzo de un profundo entendimiento sobre lo que significa vivir con plena conciencia. Sigue conmigo y descubramos más. Ahora que hemos explorado cómo el Bardo Thodol nos lleva a un entendimiento profundo de la muerte, quiero que te enfoques en un concepto crucial. Estos son los estados de transición que atraviesa la conciencia, tanto en el proceso de morir como en nuestra vida cotidiana. Y es aquí donde comienza a hacerse evidente la relevancia universal de este texto. Los bardos no son solo experiencias del más allá, son momentos de transformación en nuestra existencia diaria. En el Bardo Thodol se describen tres bardos principales que siguen a la muerte, pero lo que debes comprender es que todos estamos viviendo bardos constantemente. Cada vez que tomamos una decisión importante, cuando pasamos por una transformación emocional o espiritual, estamos en un bardo. Cada momento de cambio en nuestras vidas es un tránsito, una oportunidad para liberarnos de lo viejo y abrirnos a lo nuevo. Hablemos de los tres bardos posteriores a la muerte y cómo se aplican a nuestra vida cotidiana. El primer bardo, la luz clara. El primer bardo ocurre en el momento exacto de la muerte, cuando la conciencia se separa del cuerpo físico. Es el primer gran paso hacia la liberación. En ese instante, se presenta una luz pura que representa la esencia misma de la realidad. Esta luz es deslumbrante y totalmente clara, algo tan vasto y radiante que no se puede describir en términos humanos. Es la luz clara de la mente,
una luz que es la verdad esencial de todo lo que existe. Este primer bardo nos ofrece una oportunidad suprema, la posibilidad de fundirnos con esa luz y alcanzar la liberación. Pero ¿por qué la mayoría de las almas no lo hacen? La respuesta está en el miedo. Esta luz es tan intensa que nuestra mente, que está acostumbrada a los límites del cuerpo y la forma, se resiste a disolverse en esa claridad infinita. El miedo, entonces, hace que la conciencia se aleje de esta luz y caiga en los bardos posteriores. Este detalle es poderoso. En la vida ocurre algo similar. La luz de la conciencia está presente en cada instante, pero muchas veces nos refugiamos en nuestras rutinas, creencias y miedos, evitando esa luz. La muerte, entonces, no es muy diferente de la vida. Ambos momentos son oportunidades para despertar, para despojarnos de las ilusiones y abrazar nuestra verdadera naturaleza. El segundo bardo, las visiones. Si no logramos unirnos a la luz clara en el primer bardo, la conciencia entra en el segundo bardo, que es un reino de visiones intensa. Durante este periodo, que puede durar días, la conciencia experimenta apariciones de deidades, algunas pacíficas y otras coléricas. Las visiones pueden ser radiantes o aterradoras, dependiendo de lo que hemos cultivado en nuestra vida. El bardo Zodol subraya que estas visiones no son entidades externas, son proyecciones de la mente, reflejos de nuestras emociones, miedos, culpas y apegos. Las deidades luminosas representan la claridad y la compasión que habitan en nosotros, mientras que las figuras coléricas encarnan nuestros temores y deseos reprimidos. La enseñanza aquí es clara: lo que somos en vida, lo que cultivamos en nuestra mente y emociones, se refleja en el tránsito de la muerte. En este sentido, morir es un espejo de cómo hemos vivido. Si en vida hemos cultivado el miedo y el apego, esos aspectos se amplificarán en el segundo bardo. Si hemos trabajado en nuestra compasión y sabiduría, veremos las visiones luminosas que nos conducen a la paz. Este principio también se aplica a nuestra vida diaria. Cada vez que experimentamos emociones intensas como la ira, el miedo o la tristeza, estamos viendo una proyección de nuestra mente. Estos sentimientos no son algo externo a nosotros, sino el resultado de nuestras creencias, emociones y pensamientos. Si comprendemos esto, podemos transformar nuestras emociones al darnos cuenta de que no son realidades fijas, sino meras proyecciones mentales. El tercer bardo, la búsqueda de un renacimiento. Si la conciencia no logra la liberación en los dos primeros bardos, entra en el tercer bardo, el bardo del renacimiento. Este es el momento en que el alma, en su búsqueda de un nuevo cuerpo, se ve atraída por las energías que ha cultivado durante su vida, deseos, karmas y apegos. Este bardo es un periodo de confusión y búsqueda, un proceso similar al de un viajero perdido buscando su hogar. En el bardo Zodol se describe cómo las almas son atraídas por distintas formas de existencia, según las energías que han cultivado en vida. Si hemos cultivado compasión y sabiduría, nuestra conciencia se inclina hacia formas de existencia más elevadas. Si hemos vivido en la ignorancia y el apego, nos atraen caminos más densos y limitantes. Este tercer bardo nos ofrece una lección profunda. La vida es un ensayo de nuestra muerte. Lo que elegimos hacer, pensar y sentir en vida es lo que determinará la naturaleza de nuestra existencia en el más allá. Cada acción, cada emoción, cada pensamiento es una semilla que germinará en ese tránsito. Y aquí está el mensaje más poderoso: morir no es azar, es la cosecha inevitable de lo que hemos sembrado en vida. Este concepto cambia completamente nuestra perspectiva sobre la muerte. Ya no es un final inevitable, sino un reflejo de todo lo que hemos vivido. Lo que experimentamos después de la muerte no es una condena o un premio, sino un espejo que refleja nuestra propia mente. El bardo Zodol no solo nos habla de lo que sucede después de la muerte,
sino que es una invitación a ver la vida misma como un proceso de tránsito. Cada uno de nosotros está constantemente cruzando umbrales, pasando de una fase a otra, de un estado de conciencia a otro. Y si aprendemos a vivir con claridad y desapego, estaremos mejor preparados para ese último tránsito. Así que, en lugar de ver la muerte como un fin, el bardo Zodol nos invita a verla como un tránsito continuo. Cada día, cada momento de nuestra vida es una oportunidad para desapegarnos, para soltar lo que ya no nos sirve, para liberarnos de las ilusiones que nos limitan. El secreto del bardo Zodol es este: vivir conscientemente. Si aprendes a morir a cada instante, a soltar, a liberarte de lo que te ata, aprenderás a vivir con plenitud y sin miedo. La muerte no es el enemigo, es la maestra silenciosa que nos recuerda que la vida es frágil, pero al mismo tiempo profunda e infinita. Así que te invito a empezar a practicar ahora mismo. Aprende a soltar lo que ya no necesitas, a observar tus emociones y pensamientos y a vivir cada día como un entrenamiento sagrado. De esta manera, no solo estarás preparándote para el final de tu vida, sino también para vivir con claridad y propósito en cada momento. Y cuando llegue el momento de ese último aliento, estarás preparado, no como alguien temeroso de lo desconocido, sino como alguien que ha aprendido a vivir y morir conscientemente. La muerte ya no será un fin temido, sino un umbral luminoso hacia la libertad y la paz interior. Y lo mejor de todo, no se trata solo de lo que ocurre al final, sino de lo que podemos aprender ahora para vivir con mayor autenticidad, con más claridad, con más plena conciencia. Te invito a llevar contigo esta enseñanza del bardo Zodol en tu vida cotidiana. Reconoce cada bardo, cada transición como una oportunidad de despertar, y al hacerlo descubrirás que la muerte pierde su poder de aterrorizarnos y se convierte en el puente luminoso que nos conduce hacia lo más profundo de nuestra existencia. Porque si aprendes a morir, aprenderás también a vivir, y esa es la gran enseñanza del bardo Zodol. Vivir con la serenidad de quien ya ha aprendido a soltar, a vivir plenamente ahora en este preciso momento. Siguiendo con nuestra reflexión profunda sobre la vida y la muerte a través del bardo Zodol, llegamos al punto en que debemos integrar las enseñanzas de este texto ancestral en nuestra vida cotidiana. Porque, al fin y al cabo, la verdadera sabiduría de este libro no radica en lo que sucede después de la muerte, sino en cómo vivimos hoy. Cada momento que vivimos es un entrenamiento para el gran tránsito final. Cada acto de soltar, cada vez que nos desprendemos de lo que ya no nos sirve, nos prepara para cruzar el puente con claridad y libertad. Ahora bien, para aplicar este conocimiento en tu vida diaria, quiero compartir contigo 5 prácticas esenciales que te ayudarán a vivir con más conciencia, desapego y propósito. Estas prácticas están inspiradas directamente en las enseñanzas del bardo Zodol y te guiarán para transformar tu vida y la forma en que ves la muerte. Practica el arte de soltar. El primer paso es aprender a soltar. La muerte es un acto radical de soltar, donde dejamos atrás todo lo que hemos conocido, el cuerpo, las posesiones, los roles y las historias. Si puedes empezar a soltar en tu vida cotidiana, la muerte dejará de parecerte una amenaza. La práctica de soltar es el entrenamiento para liberar el alma de todos los apegos materiales, emocionales y psicológicos que te mantienen prisionero. ¿Cómo hacerlo? Empieza con lo más sencillo. Despréndete de rencores y resentimientos que ya no tienen razón de ser. Suelta hábitos que te drenan energía y que no contribuyen a tu bienestar. Deshazte de objetos que ya no te sirven, de creencias que te limitan y de relaciones que no te nutren. Cada vez que sueltas, te liberas un poco más y te preparas para el gran tránsito final. Imagina que eres un río. Si te aferras a las orillas, dejas de fluir. Solo cuando aprendes a soltar, el río puede avanzar hacia nuevos horizontes. La vida es igual. Al aprender a soltar, permites que la corriente avance y se transforme. Reconoce la ilusión de las emociones.
En el Bardo Zodol se nos enseña que las visiones que encontramos después de la muerte son proyecciones de nuestra propia mente. Lo mismo ocurre con nuestras emociones aquí y ahora. Las emociones como la ira, el miedo, la tristeza o el deseo aparecen como espectros que parecen reales, pero en realidad son simplemente manifestaciones de nuestra mente. La clave está en observar. Cada vez que sientas una emoción intensa, pregúntate, ¿qué está proyectando mi mente en este momento? Reconocer que nuestras emociones no son entidades externas, sino proyecciones internas, es el primer paso para liberarnos de ellas. Con esta simple observación, lo que inicialmente parece un demonio se convierte en un maestro que nos enseña sobre nuestras propias creencias y patrones. 3. Medita en la luz clara. La luz clara descrita en el primer bardo no es algo exclusivo de la muerte. Es una luz que ya está dentro de ti, esperando ser reconocida. En momentos de silencio profundo, en la quietud de la meditación o en la contemplación sincera de la existencia, puedes vislumbrar esta luz. Dedica unos minutos al día para cerrar los ojos, respirar profundamente y buscar esa luz interior. Aunque al principio solo sea un destello fugaz, estarás entrenando tu conciencia para reconocerla cuando llegue el momento de la muerte. Esta práctica te ayudará a conectar con tu ser esencial y a vivir con claridad. Recuerda, la luz no es algo que viene de afuera, es tu propia esencia. La práctica diaria de la meditación es un recordatorio constante de que la luz de la conciencia está siempre disponible, solo que necesitamos aprender a verla con los ojos de la mente. 4. Abraza la impermanencia como aliada. La mente humana tiende a temer la impermanencia. Sin embargo, el Bardo Zodol nos enseña que la impermanencia no es nuestra enemiga, sino nuestra aliada. Todo lo que cambia nos está preparando para el gran cambio. Si aprendemos a aceptar los ciclos de la vida, empezamos a ver la impermanencia como una fuente de libertad. Observa cómo todo cambia a tu alrededor. El día se transforma en noche, la juventud en madurez, la alegría en nostalgia. Cada cambio es una oportunidad para desapegarse de lo que ya no nos sirve, para avanzar hacia nuevas experiencias y aprendizaje. La impermanencia te invita a vivir el presente, sabiendo que nada es permanente. En lugar de resistirnos al cambio, podemos abrazarlo como un regalo que nos permite evolucionar. Vive cada día como un entrenamiento sagrado. La enseñanza final del Bardo Zodol es sencilla pero profunda. Vive cada día como si fuera un ensayo para la muerte. Cada acto de bondad, cada palabra de compasión, cada pensamiento luminoso, son entrenamientos que nos preparan para ese momento final. La pregunta clave es, si muriera hoy, ¿me iría en paz con lo que he hecho? Haz las paces con las personas que amas. Cultiva pensamientos que te conecten con tu ser más profundo. Actúa con compasión en cada interacción. Esta es la forma más poderosa de vivir con conciencia, sabiendo que cada día es una oportunidad para morir conscientemente y en ese proceso aprender a vivir plenamente. Integrar estas enseñanzas no solo nos prepara para la muerte, sino que nos invita a vivir con plenitud, autenticidad y propósito. El Bardo Zodol nos recuerda que vivir conscientemente es la clave para afrontar la muerte sin miedo. Cuando aprendemos a morir a cada instante, a soltar lo que ya no nos sirve y a vivir en el presente, nos preparamos para el gran viaje final con serenidad y paz interior. No importa cuántos días tengamos por delante, lo que importa es cómo vivimos cada uno de esos días. Si nos entrenamos para morir con lucidez, viviremos con mayor claridad. Y al final del viaje, no temeremos el tránsito final, sino que lo veremos como una oportunidad de liberación. La muerte ya no será un final temido, sino una puerta luminosa que nos recuerda la belleza y la fragilidad de la vida. Cada momento es único e irrepetible. Aprovecha esta oportunidad para vivir conscientemente, para morir y renacer cada día, y así descubrirás que la verdadera vida comienza cuando aprendemos a morir. Así que te dejo con esta poderosa reflexión. Aprende a morir cada día, y aprenderás también a vivir cada día con más autenticidad y plenitud.
Este es el gran regalo del bardo Zodol, una invitación a vivir de manera lúcida, a soltar lo que nos pesa y a abrazar lo que realmente importa. Que esta enseñanza ilumine tu camino y te ayude a vivir con mayor claridad, libertad y propósito.